El Señor les bendiga, bienvenidos a la materia de Iglesia Contemporánea. Tal como lo hicimos la semana anterior, vamos a continuar nuestro estudio basado en el libro 100 años de presencia evangélica en El Salvador. Es importante retomar un contexto, cuál fue el movimiento, cuál fue la importancia, cuáles son algunas características de una iglesia que va creciendo no solamente en el área numérica, sino también en el área espiritual. Vamos a compartir el material que ya ustedes tienen en sus dispositivos y es lo que sigue a continuación. La iglesia contemporánea. A manera de retomar los conceptos que vimos la semana anterior, recordemos que iglesia no se estaba refiriendo a las cuatro paredes, sino a aquellos que han sido llamados de afuera, aquellos que han tenido un llamamiento santo, los cuales a cada uno de nosotros el Señor ha hecho un llamamiento individual. No se trata que porque mi papá fue llamado, yo también como consecuencia voy a ser llamada o voy a entrar en el mismo grupo. No se refiere a eso, sino que un llamamiento santo que Dios ha hecho a cada uno de sus hijos para que puedan formar parte de su reino. ¿Cuáles son algunos requisitos para el crecimiento integral? Podrían decir algunas iglesias con relación a su estructura que son exitosas por la cantidad de edificios que tienen. Sin embargo, eso no determina que una iglesia sea triunfante, porque tenemos que ver también la contraparte. Existe para la Iglesia Evangélica de El Salvador y también otros países latinoamericanos el peligro de pasar de un complejo de minoría al triunfalismo basado también en estadísticas que no siempre reflejan un crecimiento integral de la iglesia. Esto es crecimiento en calidad, acompañado por el crecimiento en cantidad. Hay iglesias las cuales basan su éxito, como decía, con relación a las estadísticas. Una iglesia exitosa no quiere decir que nosotros, porque salimos a ganar almas y ganamos 20,000 personas para Cristo y así sucesivamente que vayamos tomando o almacenando esta información estadística, no quiere decir que eso sea exitoso, porque a lo mejor estamos actuando como padres irresponsables. Solo dejamos que las personas se conviertan a Cristo y los dejamos abandonados al azar, los dejamos a su suerte, no le damos seguimiento para que esas personas puedan continuar congregándose. Entonces, vamos a ver algunos requisitos para que una persona o una iglesia tenga un crecimiento integral. Primero, tiene que ser la enseñanza fiel y sistemática. ¿Fiel a qué? Fiel a la palabra de Dios. Y sistemática, es decir, que vaya de una forma ordenada, concatenada, ordenada y pertinente de las Sagradas Escrituras en el hogar cristiano, y no solamente en el hogar cristiano, sino en la iglesia local. Hay personas que dejan el aprendizaje, el crecimiento espiritual solamente a la iglesia, por ejemplo, y eso es lo que te enseñan en la iglesia, le dicen a los niños. Cuando usted misma se ha sentado con su hijo a ver programas de televisión que en lugar de traer un crecimiento, una madurez espiritual, lo que hacen es promover desórdenes, malas expresiones, antivalores, y ese tipo de cosas se puede estar dando también en los hogares. Entonces, los requisitos para el crecimiento integral es que la enseñanza esté fiel y sistemáticamente pertinente, basada en las Sagradas Escrituras. Luego, el número 2 es el aprendizaje humilde y diligente de la palabra de Dios. ¿Por qué el aprendizaje humilde y diligente? Porque nosotros podemos aprender la escritura, podemos tener conocimiento de la palabra. Nuestra devoción, nuestro deseo de querer agradar a Dios es muy importante, pero es más importante que seamos humildes al momento de recibir una palabra y diligentes, es decir, ponerla por obra, no dejarla a un lado. Lo contrario de negligente sería, diligente sería negligente, sino que con la palabra debemos ponerla por obra. Y número 3, la obediencia incondicional tanto del maestro como del discípulo a lo que dice el Señor. ¿Es importante la obediencia incondicional? Por supuesto. Yo no sé usted, pero yo en muchas ocasiones cuestiono las órdenes que pudiera recibir de alguien. Esto está determinando también que yo debo someterme a la autoridad pertinente y debo de atender obediencia incondicional tanto del maestro como del discípulo a lo que dice el Señor. Es importante darle
pues esa atención. Antecedentes. Cuando nosotros examinamos las sociedades bíblicas, las agencias misioneras y ese ministerio evangélico en la comunidad extranjera, ellos tuvieron una parte importante en la fundación de la Iglesia Evangélica de El Salvador. ¿Por qué razón? Bueno, hubieron personajes, hubieron colportores que contribuyeron eficazmente a la propagación o más bien a la transmisión de la palabra de Dios, y aquí tenemos a un representante conocido como Francisco Pensotti. Tuvo un ministerio preponderante aquí en la evangelización, en la distribución de Biblias y en el esfuerzo de dar a conocer la necesidad que El Salvador tenía de que llegaran misioneros evangélicos. También vemos también que existían agencias. La Misión Centroamericana fue la agencia que envió los primeros misioneros evangélicos, y algunos de ellos pagaron con sus vidas, es decir, su sacrificio fue sus propias vidas al intento de iniciar la obra evangélica en el territorio salvadoreño. La primera fase de la llegada del evangelio neotestamentario a este país fue la llegada de inmigrantes protestantes a Centroamérica, aunque ellos no se dedicaron a testificar del evangelio entre la población hispana. Sin embargo, una iglesia evangélica de habla inglesa en Costa Rica sí tuvo una participación silenciosa en el origen de la misión centroamericana y la llegada del primer misionero de esta misión a Costa Rica, de donde salió también el primer intento de mandar un equipo misionero para poder evangelizar las tierras salvadoreñas. ¿De qué manera tuvimos nosotros presencia evangélica entre la población no latina? Desde el año 1825, a nivel centroamericano existía una presencia evangélica que se hacía sentir solamente entre los grupos foráneos o extranjeros. La predicación del evangelio en el Istmo se dirigió primero a gente de ascendencia europea, es decir, gente que pudiera ser digna del evangelio de acuerdo a estigmas, de acuerdo a apariencias. Era dirigido a gente de ascendencia europea, africana e indígena, en inglés o en idioma autóctono, es decir, la lengua en la cual se movían. También, aunque geográficamente había una presencia evangélica, esta se hallaba todavía aislada de la población y cultura latina. Así que al hablar de esos primeros chispazos, destellos del evangelio en Centroamérica, hay que tomar en cuenta que a pesar de que desde el año 1825 había presencia evangélica en el Istmo, en el sentido geográfico, el evangelio neotestamentario realmente no había llegado cultural y lingüísticamente, porque todavía no había llegado a la iglesia gente de habla castellana. Es decir, había esta predicación del evangelio no se limitaba más bien solamente a la repartición, digámoslo de esta manera, de Biblias, pero no había llegado cultural y lingüísticamente, es decir, un estilo de vida totalmente diferente. Pero también había presencia evangélica entre los inmigrantes, las personas que abandonaban sus lugares de habitación. En la época del siglo XIX aproximadamente, los protestantes llegaron no como propagandistas de su religión, sino como meros inmigrantes. Debido a las condiciones políticas en Europa, varios inmigrantes de Inglaterra y Alemania llegaron a Centroamérica, y este hecho, este estatus migratorio fue utilizado por el Señor para poder también alcanzar estas tierras, y llegaron a Centroamérica, especialmente a Costa Rica, cuya población total en aquel año era de 120,499 habitantes. Sin embargo, vemos que muchos eran protestantes solo de nombre y no manifestaban mucho fervor, es decir, su estilo de vida distaba de la fe que ellos profesaban. También muchos de los inmigrantes, especialmente los alemanes, no practicaban su fe y estaban dispuestos a renunciar a ella para casarse con costarricenses. Así que al pasar el tiempo, tanto ellos como su fe se asimilaron a la cultura. También en Costa Rica, en el año 1848, el capitán inglés William Leila Cheur, un ferviente protestante, consiguió permiso del gobierno de Costa Rica con el propósito de celebrar cultos públicos protestantes
En 1865 fue erigida la primera capilla protestante que se llamaba la Iglesia del Buen Pastor. Esta iglesia fue apodada por la Iron Church, la iglesia de hierro. ¿Por qué razón? Porque era una estructura prefabricada hecha de ese metal y algunos de los miembros de esta iglesia tendrían una participación anónima pero real en el inicio de la agencia misionera que enviaría también a los primeros misioneros aquí a El Salvador. Luego encontramos nosotros que había presencia evangélica también en áreas geográficas que estaban bajo dominio inglés. En Belice, por ejemplo, en el año de 1822, los bautistas iniciaron labores construyendo en 1825 su primera capilla. Los metodistas también llegaron allá en 1825, 3 años después. La costa norte de Honduras y las islas de la Bahía, o lo que conocemos ahora como Roatán, esa zona, estuvieron bajo el dominio inglés durante casi toda la época colonial y no fue hasta 1859 que llegaron a formar parte de la República. Aquí se me fue un error de escritura, república con mayúscula. Por lo tanto, el protestantismo predominaba allí, aunque siempre entre ellos los mismos colonos ingleses y en un idioma inglés. También había presencia evangélica entre los indios misquitos por la costa oriental de Nicaragua, especialmente alrededor de Bluefields, es una bahía. Se levantó una obra fuerte de los moravos, un grupo evangélico de origen alemán. Tanto los ingleses como los residentes misquitos tenían como enemigos a los españoles, por lo cual surgió el reino de la Mosquitía bajo el protectorado inglés 1670. El rey de los misquitos era administrador de los ingleses y para demostrar su afecto hacia ellos y para fomentar la inmigración inglesa, le regaló 108 millas cuadradas de terreno en su reino. Así vemos cómo, aunque realmente a los ingleses no les interesaba mucho el terreno, lo aceptaron para no ofender al rey. Luego procuraron venderlo a un príncipe alemán, Schomburg, quien era amigo de los moravos y al conocer las condiciones lamentables en que vivían los misquitos, les hizo un llamado urgente a los moravos a que enviaran misioneros para que pudieran trabajar a aquella gente. Así que respondiendo al llamado, ellos, los primeros misioneros moravos, llegaron en el año 1849. ¿Cuál fue el trabajo de las sociedades bíblicas en la iglesia, en la presencia, como presencia evangélica en El Salvador? La Sociedad Bíblica Británica nació en el año de 1804 y la Sociedad Bíblica Americana nació en el año 1816. Pero de forma complementaria nacieron dos agencias al principio del siglo XIX, cuyo propósito era evangelizar el mundo por medio de la distribución de la Biblia. Y ese era el trabajo justamente de esas dos agencias, que eran la Sociedad Bíblica Británica y la Sociedad Bíblica Americana en el siglo XIX. El propósito, como mencionaba, era evangelizar al mundo a través de la distribución de la Biblia. ¿Quiénes eran sus representantes o lo que o como se les conociera como colportores? Vendían sus Biblias, tratados y otra literatura cristiana. Ellos lo que hicieron fue, su trabajo fue meramente distribuir Biblias, no fundaron iglesias. Jugaron un papel importantísimo en el esfuerzo de abrir brecha por el Evangelio en América Latina, ganaron algunas personas para Cristo, distribuyeron muchas Biblias y así araron la tierra para los misioneros que vendrían a fundar más iglesias evangélicas. Diego Thompson viajó a América del Sur como representante de la Sociedad Educativa Lancaster con la colaboración de la Sociedad Bíblica Británica. Aquí vemos en el año 1818 que en esos viajes logró distribuir también muchas Biblias y fundó muchas escuelas a base del sistema lancasteriano. Y este consistía en que el uso de la Biblia era el texto para enseñar y aprender a leer. Ese era el libro de texto base. También en Costa Rica, el capitán inglés Lacher distribuía Biblias y en el desempeño también de su trabajo llevaba café costarricense a Londres y traía Biblias a Costa Rica. En ese intercambio vendió
4.000 Nuevos Testamentos y 500 Biblias completas entre los años 1846 y 1848. Allá por el año 1856 llega a Nicaragua un colportor de la Sociedad Bíblica Americana, el reverendo Weller, quien antes había sido capellán para marineros en el Istmo. Sin embargo, esta historia tuvo un trágico final. Resulta que en más o menos la misma época, el aventurero estadounidense William Welker llegó a Nicaragua para ayudar al bando liberal en la guerra civil. Los enemigos nicaragüenses de Welker presionaron al reverendo Weller para que se uniera a ellos y peleara contra Walker. El reverendo Weller se rehusó a hacerlo y lo que hicieron fue fusilarlo en el año 1856. Es decir, que el colportor llegó a ser uno de los primeros mártires por Cristo en Centroamérica. También podemos encontrar que el colportor más renombrado en Centroamérica fue un personaje llamado Francisco Pensotti. Él, nacido en Italia en el año 1864, a la edad de 13 años, él emigró a Montevideo, Uruguay, y fue cuando un incendio destruyó su taller de carpintería, el medio que Dios utilizó para hacer un llamamiento santo a él, aceptó el pastorado de la iglesia en la colonia valdense, donde sirvió por varios años antes de trabajar con la Sociedad Bíblica Americana. Él empezó su ministerio de distribuir la Biblia en 1883. Quizás este fue uno de los colportores más intrépido y heroico en la historia de la causa evangélica en América Latina. Llegó a Centroamérica en 1892 y también estableció una agencia bíblica en Guatemala, desde donde visitaba los países centroamericanos. Escribía informes sobre sus experiencias de viaje y sobre la necesidad espiritual de América Latina. Estas experiencias fueron publicados en las revistas como el Boletín de la Misión Centroamericana. Estos informes fueron quizás la clave para atraer misioneros. Fue el hermano Pensotti, les ayudó grandemente en su tarea de iniciar la obra evangélica en América Central. Podríamos decir que fue el personaje principal que ayudó a que otros misioneros pudieran ser orientados sobre los países donde habían llegado, donde podrían evangelizar. Encontramos de este Francisco Pensotti que fue un hombre clave en la llegada del Evangelio a El Salvador y a toda América Central. No es de extrañar que se le diera el título a él, el apóstol San Juan de las iglesias evangélicas de Centroamérica. Y es así como damos por finalizado nuestro segundo estudio en 100 años de presencia evangélica de El Salvador a través de nuestra materia Iglesia Contemporánea o eventos que se dieron 100 años antes en nuestro querido El Salvador. En este contexto, en este medio en el cual apóstol San Juan de las iglesias, que se le fue conocido a Francisco Pensotti, quien fue, dijimos, una persona que pudo orientar a otros misioneros sobre los lugares donde podría evangelizar. Y es de esta manera que vamos a concluir nuestra clase número 2 y les espero la próxima semana para que continuemos nuestro estudio sumergiéndonos en esta historia, en estos datos interesantes, en estos datos que es importante saber cómo fue el desarrollo de la iglesia en El Salvador. Gracias por haberme acompañado y yo les espero la próxima semana. Dios les bendiga.